Muy bien. Silencio, por favor. Señor presidente, señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para anunciarles nuestro voto en contra a la candidatura del señor Sánchez. La razón más obvia, aunque no la única ni la más importante, es que se trata de una candidatura ficticia, irreal. El señor candidato, en lugar de intentar articular en serio una mayoría suficiente, que es lo que se supone debe hacer un candidato, ha preferido no hacerlo por razones que nada tienen que ver con el Gobierno de España o los intereses de los españoles, sino exclusivamente con los planes particulares del señor candidato. En otras palabras, ha venido usted, mejor dicho, vino usted ayer, sin que nadie le hiciera sombra, a presentar una candidatura para formar gobierno cuando en realidad no ha movido un dedo para formarlo. A lo mejor usted pretende... ¡A callar! No se preocupen, que se lo voy a explicar y lo voy a hacer con tanta claridad que hasta ustedes lo van a entender. Venga. Este es el estilo Rajoy. No ha movido efectivamente usted un dedo para formar gobierno y a lo mejor usted pretende que alguien se lo regale hoy. Y la farsa no sería genuina si faltaran en ella buenos y malos. En efecto, lo que pretende hacernos creer el señor candidato es que si hoy España no tiene gobierno, si no completa una mayoría, si él no es elegido presidente, será por culpa de todos los demás, que son los malos. Y toda esta representación ha venido precedida de otra no menos teatral y altisonante. Me refiero a la solemnísima firma de un acuerdo de muy limitada relevancia, pero que se ha presentado sin el menor sentido del ridículo, con una escenografía que nos hacía pensar que estábamos ante una página histórica de dimensiones solo comparables al pacto de los toros de Guisando. Este gran pacto... Señorías, este gran paso histórico, que sin duda los niños estudiarán en las escuelas con el compromiso de Caspe y los pactos de la Moncloa, nos ha hecho revivir aquellos felices días de la conjunción interplanetaria que nos anunció una entusiasta señora ministra a cuenta de que en el planeta Tierra iban a coincidir la presidencia americana del señor Obama con la presidencia de turno de la Unión Europea del señor Zapatero. España entera quedó estupefacta. Madre mía, qué sarcástico. ¿Qué es este tío? Bien es verdad que aquella conjunción interplanetaria, comparada con la actual, fue muy inocente. Al fin y al cabo, aquella no pretendía engañar a nadie, ni dar a los españoles la fraudulenta impresión de que se estaba resolviendo algo. Pero vayamos por partes, señor candidato. Tras como dijo Jack el Destripador, lo más significativo fueron los insultos a mi partido, a mis electores y a su contrincante, que era yo, lo máximo que usted logró fue ofrecer a su partido el peor resultado electoral de su historia. Los españoles, sin duda mal informados, decidieron que usted perdiera las elecciones y también, sin duda mal informados, decidieron que las ganara el Partido Popular. Y aquí comienza todo, en la necesidad que usted experimenta ante tamaña descalificación personal de rectificar los errores de los españoles, retorciendo a su conveniencia los resultados electorales. Casi logra hacernos creer señor Sánchez,
que en realidad el Partido Popular había perdido las elecciones y que las había ganado un tal señor Cambio, con usted a la cabeza. Y lo que vino después no ha sido más que un puro corolario automático de este planteamiento. Lo que más prisa le corría era cegar los pozos de agua al Partido Popular, bloquear cualquier posibilidad de que pudiera formar gobierno, a pesar de que habíamos ganado las elecciones. ¿Y cómo lo hizo? Pues ya se sabe, diciendo no. Me dijo usted no cuando le llamé el 23 de diciembre y lo ha repetido desde entonces hasta la saciedad. Le recuerdo sus propias palabras, señor Sánchez. No es no. ¿Qué parte del no ha entendido el señor Rajoy? Claro que esto fue antes de sus apelaciones de ayer al diálogo, a la humildad y a la mano tendida. Señor Sánchez, lo que acabo de recordarle es el ejemplo más singular de la razón que ha conocido la política española. No porque haya rechazado cualquier asociación o participación o apoyo al PP. Ha rechazado usted hasta la conversación, y no precisamente con buenos modos. Al contrario, ha puesto deliberadamente sobre la mesa toda clase de menosprecios para justificar su injustificable rechazo de un acuerdo que era razonable, pero que tronchaba sus expectativas personales. ¿Y qué pasó entonces? Pues pasó que descubrió usted Portugal. Y en Portugal la fórmula milagrosa para desplazar al Partido Popular. Reconózcame que aquel señuelo le deslumbró como un espejismo. Supongo que usted se dijo, si otros perdedores lo han conseguido, ¿por qué no yo? Y el 7 de enero viajó a Lisboa para aprender cómo se retuerce un resultado electoral en beneficio propio. Desde allí mismo nos anunció la gran coalición de fuerzas progresistas, así, con mayúsculas, esa que pensaba formar, y aprovechó para añadir otro rechazo y otra condena al Partido Popular, que según usted era el principal derrotado en las pasadas elecciones. Y desde entonces estuvo ofreciendo a los españoles un gobierno de progreso formado necesariamente con Podemos y con sus confluencias, que así se llaman, como la gran esperanza para España. El inicio de una nueva era triunfal que vendría de la mano de su señoría. Y así marchaban las cosas hasta que sus socios de progreso comenzaron a exponer sus exigencias. Bueno, visto que no podía atenderlas, visto que se alborotaban las aguas en su partido, decidió abandonar el sueño portugués y cambiar de rumbo. Y entonces comenzó la comedia que diseñó para asegurarse la supervivencia. Lo natural, incluso lo honesto, hubiera sido que usted comunicara al rey eso tan sencillo de «lo he intentado, pero no ha sido posible». No lo hizo porque no le convenía reconocerlo para no perder el control de la situación. Cuando fue consciente de que no podía formar el gobierno que en realidad quería, decidió apostar por las elecciones y reforzar su posición dando largas a los españoles para no dejarles margen de maniobra. Y así comienza el vodevil de la negociación a dos bandas, que nos ha tenido entretenidos como una comedia de enredo en un escenario con dos puertas por las que unos entran, otros salen y otros se escabullen. Eso sí, con muchas fotos y con muchas ruedas de prensa. Un buen ejemplo puede ser lo que vimos la tarde del lunes de la semana pasada. Reunión de las comisiones negociadoras de Podemos, Unidad Popular y Compromís con los representantes del Partido Socialista. 23 personas, redobles de tambores y gran expectación, porque se trataba del primer encuentro en serio, decían unos y otros. Pero a la vez, en el mismo edificio, el Congreso de los Diputados, representantes socialistas y de Ciudadanos tenían una reunión más discreta, eso sí, y al mismo tiempo, y en idéntico lugar, por si lo anterior no fuera suficiente, el señor Sánchez y el señor Rivera aparentan que se reúnen en secreto
pero con el descuido suficiente para que los capten los fotógrafos y las cámaras de televisión. Y de ahí surgió la ratificación del acuerdo que firmaron solemnemente 36 horas después, el de los toros de Guisando, señor Sánchez. Señorías, este rigodón con cambio de parejas se ha prolongado hasta casi agotar los plazos. Ha consumido el mes en postularse para un puesto a sabiendas de que no reunía las condiciones para obtenerlo. Ha gastado el mes repartiendo promesas y esperanzas con las manos vacías. Un mes, insisto, de idas y venidas, de visitas y recepciones, ruedas de prensa, intercambio de credenciales, mucha televisión y muy solemnes palos al agua. Finalmente, pero no por último, para salvar las apariencias, cierra un acuerdo repentino con quien menos le complica la vida. He dicho no por último, porque súbitamente y para sorpresa de socio y de extraños, este mismo lunes decide usted sabotearse a sí mismo y organiza una subasta de última hora prometiendo un sinfín de prebendas para ver si algún despistado se aviene a ampliar el número de sus magros apoyos, pero eso no funcionó por lo que hemos sabido. En suma, señor Sánchez, viene aquí sin gobierno, sin apoyos, esperando que lo demás le arregle lo que usted no ha querido arreglar, porque su señoría estaba pensando en algo que le importa mucho más, su propia supervivencia. Seamos sinceros, señor Sánchez, si usted hubiera querido formar gobierno, no necesitaba tanto tiempo, porque no ha cambiado nada desde las elecciones. Desde el primer día se conocían todas las posturas, todas las combinaciones, todas las mezclas compatibles y las incompatibles, todas las sumas y todas las restas. Yo, como usted sabe, no necesité un mes. Nadie lo necesitaba. Ya verán cómo lo entienden, a pesar de ser ustedes. Ya verán cómo lo entienden. Estuve con usted, señor Sánchez, el 23 de diciembre. En esa reunión me dijo que no quería saber nada ni de mí ni de mi partido. Así pues, en cuanto se constituyeron las cámaras, se celebraron las consultas en la Zarzuela y el rey me lo propuso, le dije que no podía formar gobierno porque usted se negaba a participar. ¿Verdad que lo entiende? Sí, lo entiende. No me hizo falta un mes para comprobarlo. Le dije al rey que ya estaba claro que yo no podía porque usted no quería. ¿Ven cómo lo entienden? Señorías, no engañé a nadie, señor Sánchez, no engañé a nadie, ni al rey, ni a esta Cámara, ni al conjunto de los españoles, a nadie. Y no gasté ni un día. Tampoco usted necesitaba tomarse un mes para lo que nos ha traído. ¿Verdad que tengo razón? ¿Necesitaba tomarse un mes para lo que nos ha traído? No. Todo lo que precisaba saber para su gobierno a la portuguesa eran 4 cosas. Si podía cerrar un acuerdo con el grupo de Podemos, que era su socio indispensable. Si los grupos nacionalistas aceptarían la abstención para guardar las formas. Si podía pagar el precio que exigieran todos los participantes en esa Torre de Babel. Y si, para evitar alarmas, ese precio y esas hipotecas se podían colar en silencio durante la investidura. Solo 4 cosas, señoría, que se podían averiguar, incluso usted, en un santiamén. De hecho, todos sabíamos, supongo que usted también,
que no podía cerrar un trato con Podemos, que no todos los nacionalistas aceptarían la abstención, que no podían pagar el precio que exigían y, por último, que no podría colarlo de Matute en este debate. En una semana lo supo. Lo que ocurre es que también supo que necesitaba disimular, agotar los plazos e iniciar en solitario la campaña electoral porque estaba en juego su propia supervivencia política. Ahora bien, si está usted representando una comedia, si es evidente que estamos ante una candidatura ficticia e incompleta, no sé bien a qué hemos venido, señoría. Estamos aquí, según indica la Constitución en su artículo 99.2, para conceder o negar la confianza al programa político del Gobierno que el señor candidato pretende formar. Y esto implica varias cosas. La primera, que el candidato cuente ya con los apoyos suficientes para sacar adelante esta votación de confianza y, por tanto, que esté en condiciones no solo de ser elegido presidente del Gobierno, sino de gobernar. Pues bien, señoría, no es esto lo que se propone. Tras escuchar ayer en sesión especial exclusiva el discurso del señor candidato, no sabemos cómo se articula su mayoría parlamentaria, ni con quién piensa gobernar, ni mucho menos sostenerse en el Gobierno. Si esto es así, señoría, repito, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Hemos venido a ratificar una mayoría o a incubarla? ¿A votar un proyecto de Gobierno o, como su señoría nos ha explicado ayer, a ver si sale? Bien se ve que estamos en un nuevo escenario, pero seguimos en la misma comedia. ¿Qué ocurriría si alguno de los otros grupos de la Cámara se animara ahora a aceptar su oferta? ¿Cuáles serían los cambios que se introducirían en ese proyecto provisional que nos ha leído y que usted debería ultimar sobre la marcha? No quiero parecer crítico, pero tengo que expresar mi sorpresa porque se nos solicite un voto para un ente de ficción, que es lo que nos trae aquí el señor Sánchez. En fin, señoría, no lo tome a mal, pero nos ha entretenido durante un mes para nada. Ya sé que ha estado trabajando mucho y muy intensamente, pero dado lo poco que les cunde, más les valía no proclamarlo. Casi me mata. Muy bien. Señor Sánchez, si alguien supone que mi grupo puede aceptar el papel de comparsa que se nos asigna en este cortejo, se está equivocando. Nosotros no vamos a rebajar nuestra dignidad hasta ese punto. Nos mantiene erguidos el respeto a nuestros electores. Y esta es, como he dicho antes, nuestra primera razón para rechazar este sucedáneo de investidura. Pero no es la única. Hay otra mucha más seria, los españoles. Los españoles, sus problemas de hoy y su derecho a un futuro próspero. Ahí, en el interés de España, es donde se alza nuestra principal razón para votar en contra de esta investidura de ficción. Los españoles, señorías, eso a los que está tomando el pelo con estos teatros. Los españoles, hablo de todos, claro. En el Partido Popular siempre hablamos de todos. No usamos cordones sanitarios, no dividimos a la gente, ni hemos venido nunca a esta Cámara a pedir el apoyo con el único argumento de que otro no gobierne, porque detestamos el sectarismo. Pedimos el voto para gobernar a todos y defender los derechos y los intereses legítimos de todos. Voten a quien voten, porque así lo exige la convivencia y a nosotros nos importa la convivencia. Y es esa defensa de todos los españoles la que me impide secundar los propósitos de su señoría. Se lo voy a explicar. Lo que menos necesita España, señorías, son improvisaciones. Y usted no puede ofrecerle otra cosa. Ha estado un mes improvisando programas, poniendo y quitando cosas hasta el último minuto, como quien prepara el menú de la boda para dejarlo al gusto de todos. Acaba de improvisar con prisas un florilegio de medidas para la ocasión en el que, como en las dietas de los convalecientes, no se incluye nada que cueste digerir. De hecho, sigue usted improvisando ahora mismo. Está esperando a ver si por casualidad aparece un socorro que le permita no ya gobernar, sino alzarse con la presidencia del Gobierno. La improvisación no es buena para España.
España se merece algo más que un gobierno que improvise para salir del paso a cualquier precio, que no se pare a medir las consecuencias de sus actos y que disimule sus intenciones para que no se note que le importa más sobrevivir que gobernar. En segundo lugar, tras la improvisación, lo que menos necesita España es un gobierno que abandere la incertidumbre. Hoy en día, en que la economía española está en marcha, el empleo crece y el país sale adelante, la inestabilidad política que usted prolonga, junto a los desafíos que otros plantean a la unidad de la nación, están llenando de incertidumbre nuestro futuro político y, en consecuencia, el económico. Cuando nuestra primer finalidad debería ser sostener el ritmo de la recuperación, aprovechar las oportunidades que hemos sabido conquistar y fortalecer la confianza que todavía se nos otorga. Cuando deberíamos enviar un mensaje al mundo que dijera: España no hace experimentos, España no cambia de rumbo, España es viable. Cuando habíamos logrado que no se volviera a hablar de España como problema y se nos elogiara como modelo, ¿qué ha conseguido usted en este tiempo, señoría? Que se vuelva a hablar de España, que parezca más inestable, que despierte inquietud su futuro, dado que en este momento cualquier extremismo económico, social, nacionalista parece posible. Supongo que estamos de acuerdo, señoría, en que con su actitud ha abierto de par en par una gran puerta a la desconfianza. Éramos un estímulo en Europa, pero nos ha colocado usted en una zona de sombra, con lo cual muchas decisiones económicas, inversiones, iniciativas empresariales, ofertas de empleo se vuelven recelosas y aguardan hasta ver qué pasa. Se nos reconocen grandes perspectivas de crecimiento, sí, pero todo el mundo sabe que están ligadas al rumbo actual de la economía española y que son incompatibles con cualquier clase de aventurerismo político. No son aventuras lo que necesita España, y no es usted el mejor situado para extinguir los recelos, porque ni los antecedentes de su partido ni los suyos personales le avalan. No viene usted solo, le acompaña un pasado. Estaba usted entre los que aplaudían ahí la política que nos arruinó. Para gustos están los colores. Para gustos están los colores, y a usted le gustaba. Nunca la ha condenado, ni siquiera la ha criticado. No la veía mal. No me obligue a comparar una vez más cómo quedó España con ustedes y cómo hemos logrado, a pesar de ustedes, pasar de la ruina a ser la primera nación europea entre las grandes, tanto en crecimiento económico como en creación de empleo. Señorías, el pasado no le avala. Ustedes se enfadan, pero es que los socialistas siempre siembran déficit y paro con la misma naturalidad con la que noviembre trae los catarros y la primavera las alergias. No pueden evitarlo. Lo cierto es que no lo evitan. Les deslumbra el brillo del pan para hoy y no se acuerdan nunca del hambre para mañana. Siembran el país de desempleo, eso sí, cargados de buena intención. Lo malo es que las buenas intenciones no alivian a quienes pierden su puesto de trabajo. Reconózcanme que con estos precedentes debemos ser cautos y no regalar la confianza como si dichos precedentes no existieran. Existen y les aseguro que dejan un regusto muy amargo. Si en estos 2 últimos años hemos sido capaces de crear en España más de 1 millón de empleos netos, en los 2 últimos años de su gobierno, el gobierno al que usted apoyaba, señor Sánchez, el empleo que se destruyó afectó a más de 1 millón de personas. Y si en estos 2 últimos años el paro se ha reducido en más de 1.100.000 personas, en idéntica cifra, pero al revés, se incrementó el paro con ustedes entre 2010 y 2011. Esa es su autoridad para hablar del empleo, la misma que tiene para hablar, como hizo ayer, del déficit público. Le recuerdo, señor Sánchez, ya que usted habló ayer de Europa, que siendo comisario del ramo el señor Almunia, Bruselas expedienta por primera vez a España por déficit excesivo en el año 2009, cuando gobernaban ustedes. Almunia, otro vendido. Y hablando de déficit público, donde ayer recibimos una interesante lección, le recuerdo que mientras en los últimos 4 años del anterior gobierno socialista
el déficit se incrementó en 117.000 millones de euros, durante los años de mi gobierno se ha reducido en 50.000 millones de euros. ¿Cómo Tío, puede es que usted lo haces hablar todo de tan déficit bien. público en esta Cámara? Debería ser ¿Con qué a autoridad? perpetuidad presidente del gobierno. Y todo esto, señor Sánchez, con una economía que ha pasado de la recesión a culminar la legislatura creciendo al Rajoy es 3,5 tan bueno, en el último pero trimestre tan de bueno, 2015. ¿Quién nos garantiza que no ¿quién volverán necesita ustedes este a las presidente? andadas? Ojalá pudiéramos creerlo. Sería muy tranquilizador. Ojalá pudiéramos creerlo. Pero a pesar de la buena voluntad que evidentemente tenemos, es evidente que no podemos. Debe usted reconocerme, además, señor Sánchez, que su trayectoria personal no le avala. Ha votado usted en contra de todas las grandes reformas de la pasada legislatura. Es decir, de todos, sí, se lo voy a explicar, de todos los instrumentos que nos han permitido salir de la crisis y situarnos a la cabeza de Europa en crecimiento y empleo. Sí, es así, aunque no les guste. Oiga, ¿y cómo se entiende esto? ¿No le ha gustado ninguna? Hombre, alguna vez acertaríamos, por equivocación, ¿no? Pero lo peor ya no es eso, señor Sánchez. Lo peor es que en un ejercicio de demolición iconoclasta amenaza con desmantelarlas hasta no dejar piedra sobre piedra. Esto se podría entender si tras dichas reformas España estuviera peor que antes, con más paro, más estancada, con los precios más altos y con las pensiones más bajas. Pero ocurre lo contrario. Y ocurre lo contrario gracias a las reformas a las que usted se opuso y que ahora se propone desmantelar. Comprendo que usted no tiene experiencia, pero ya le adelanto que eso sería devastador, especialmente para los españoles que están esperando un empleo, incluso para muchos de los que lo han conseguido. Devastador para muchos emprendedores que han confiado en el curso que tomaban las cosas en España. Devastador, señor Sánchez, devastador. Derogar las reformas significa ni más ni menos que dejar otra vez a España como estaba cuando gobernaban ustedes. El progreso que propone usted consiste en regresar en muy pocos meses al desastre de 2011. A eso llaman ustedes un gobierno reformista y de progreso. La reforma consiste en la voladura del edificio y el progreso en el retorno al pasado. Reconózcame que existen motivos para inquietarse. Ahora sabemos que usted llama progreso al retroceso, al involucionismo, a la sinrazón de arrasar lo que hacen otros, aunque sea bueno, por la simple razón de que lo han hecho otros, y más especialmente si lo han hecho para corregir los desastres que ustedes dejaron. Y si a eso le añadimos las vaporosas medidas que anuncian su discurso, y especialmente las que se calla por prudencia, no es exagerado afirmar que estamos ante un programa ruinoso para la economía, disolvente para la confianza y catastrófico para el empleo. Y todo eso con pactos o sin pactos. Señoría, en las condiciones que usted señala, crear empleo es una pretensión imposible. Y no me entienda mal, yo no discuto la legitimidad de su pretensión. Puede ser legítimo que usted pretenda devolvernos a la ruina. Lo que yo añado es que eso no es lo que más le conviene a los españoles. Lo sensato cuando existe un proyecto en marcha, con éxito y con buenas perspectivas, no es desmantelarlo, no es echarlo abajo, no es hacer experimentos, no es ahogar las oportunidades de la gente, sino colaborar con él, aportar lo mejor de cada uno para perfeccionarlo, para acelerarlo, para que si ya era bueno, lograr entre todos que sea mejor. Eso es lo razonable a mi humilde modo de ver. En definitiva, señorías, la razón fundamental para negarle nuestra confianza a su investidura es el eje central de su programa, que no es otro que una contrarreforma de la política económica y social de la última legislatura. Una política que ha hecho posible pasar de la destrucción de empleo a la creación de empleo, del incremento imparable del paro a su reducción. Un segundo.